Bueno, buenas tardes, tengan todos. Gracias por permitirme compartir, como les dije hace un rato en la presentación. Y les voy a hablar un tema que me encanta, un tema que tiene que ver con la motivación, que es parte importantísima y es uno de los eslabones fundamentales en la labor de un docente. Y en esta parte, fíjense que hasta para automotivarme decía, bueno, ¿cuál es el fondo de pantalla que busco? ¿Qué me encanta hacer? Pues me encantan los colores, me encantan los globos y dentro de lo que hay también disponible en Teams estaba este fondo de pantalla que me encantó y lo puse porque creo que la docencia es una de las profesiones que nos permite divertirnos, que nos permite automotivarnos para también motivar a los demás. Y ese es el tema que les voy a dar hoy y permítanme compartir y vamos a estar trabajando un poco. ¿Cómo se va a desarrollar esta sesión? Esta es la primera vez que me estoy grabando yo solita, que estoy haciéndolo sin miedo al éxito, como dicen, sin miedo a la tecnología, automotivándome yo también. Espero que me salga lo mejor posible y si hay algunas dificultades, pues también háganmelo saber porque pues del error se aprende y no pasa nada. Lo importante es atrevernos y atrevernos a hacerlo. Entonces vamos a hablar de nuestro tema. Primero estaremos hablando de la importancia de los maestros en la motivación escolar. Y para esto quiero traer a colación al maestro José María Toro con su libro Educar con Corazón, Educar con Razón. Fíjense esto qué importante. Y aquí él habla de tres cosas bien necesarias en la educación. Miren esta primera frase. La tarea más noble y de más alta responsabilidad, educar. Una puerta que se abre para adentrarnos en el reconocimiento de lo que nuestro corazón ha sabido siempre. Fíjense qué importante. La otra, lo que falta en la educación es el sentido profundo que permita formar buenas personas con capacidad para ser felices. Esto es básico para que trabajemos con los estudiantes de cualquier nivel educativo. Tener claro que el fin de la educación es formar personas felices. Y esta es importantísima que cada uno de nosotros lo sepamos, porque nosotros al final prestamos el servicio de la educación. Y miren lo que dice. La esperanza de la felicidad será importante en la educación cuando la escuela no esté al servicio del sistema productivo o de la infraestructura económica, sino al servicio de la vida. Cada uno de nosotros como docentes tenemos que estar al servicio de la vida. Planteando esto entonces, reflexionemos. ¿Qué es la motivación? Y fíjense que aquí hay dos términos bien importantes que de cada uno voy a rescatar lo más pertinente. La RAE plantea lo siguiente, ¿ya? La motivación es una acción para animar o animarse a ejecutarla con interés y diligencia. Por tanto, si nosotros somos los maestros los que vamos a motivar, entonces somos los primeros que tenemos que motivar desde afuera, porque acuérdense que hay dos motivaciones, la intrínseca, que es la del propio estudiante, y la extrínseca, que es la de los diferentes mediatizadores sociales. ¿Qué cosas son los mediatizadores sociales? Los maestros, los propios amigos, los directivos, pero desde nosotros como maestros tenemos que hacerla con muchísimo interés y compromiso. Y miren la etiología de esta palabra, es decir, de dónde proviene esta palabra, pues proviene del latín, que quiere decir movere, que no es más que moverse. Y lógicamente está muy relacionada con la segunda definición de Pintrich y Schunk que plantean
la motivación como el proceso que nos dirige a un objetivo. Por tanto, ¿qué significa motivarnos? ¿Qué significa motivación? Movernos hacia un objetivo, hacia esas metas, de una manera decidida y sostenida, porque en un día no se hacen las cosas. Tiene que ser sostenida, tiene que haber perseverancia. A partir de ahí, a partir de saber hacia dónde va la motivación, hacia el objetivo, hacia movernos para ese objetivo, hacia ser perseverante, ser comprometido y sostener el objetivo de alcanzar esta meta moviéndonos. Entonces, ¿cómo se reconoce a un buen maestro, a un maestro motivador? Primero tendríamos que hacer una comparación entre los maestros de antes, que realmente muchos de ellos con la mejor intención, sin embargo, también muchos de ellos con métodos no adecuados, como el castigo, como la represión, y los maestros de ahora, o por lo menos lo que queremos para los maestros de ahora. Maestros que trabajen en equipo, maestros que motiven a sus estudiantes, maestros que escuchen a sus estudiantes. Esto es importantísimo para llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera que emocionemos al cerebro. Para aprender hay que emocionarse, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la investigación de la motivación y de la motivación desde los maestros, desde lo que pueden hacer los maestros? En este caso, se plantea que muchas veces el buen maestro no se define por la edad, no se define por la experiencia, no se define por los títulos. Hay muchísima diversidad y muchísima polisemia entre los resultados de la investigación de cómo se define un buen maestro. Sin embargo, hay tres grandes características, tres grandes factores que sí definen hacia dónde debe ir un buen maestro, un maestro que trabaje de forma significativa, de forma motivante con el progreso o por el progreso de sus estudiantes. Primero, las características profesionales. Segundo, las habilidades para la enseñanza. Tercero, el clima que ese docente, sea en un aula presencial o sea de una manera virtual como la que estamos ahora, busque el progreso de ese estudiante. Y partiendo de ahí, esas tres grandes claves se resumen en estas preguntas. ¿Cómo soy como maestro? Reflexionen en eso, porque aunque ustedes estén estudiando para ser maestro, que además es la profesión por lo menos desde mi postura, para la más bonita, la más fuerte también, porque no solo estás trabajando la parte de enseñarle conocimiento a los estudiantes, estás trabajando con el alma, con las emociones, con las actitudes, con los valores de ese estudiante, pero no podemos dar lo que no tenemos. Por tanto, si yo de verdad quiero ser un maestro motivador, es importantísimo que cada uno de ustedes se pregunte, ¿cómo soy? Luego, ¿qué hago? ¿Qué hago para cada día mejorar mi práctica docente? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo preparo mis clases? ¿Con qué nivel de compromiso asumo mis funciones como maestro? Eso es importantísimo que se lo pregunten. Y esta pregunta, que no por ser la última es menos importante, ¿qué entornos creo? ¿Qué entornos de escucha? ¿Qué entornos de motivación? ¿Qué entorno de estimulación creo entre mis estudiantes para poder trabajar? Partiendo de ahí, en el primer factor que tiene que ver en el cómo soy, es importantísimo que ustedes vean sus características como profesionales,
esta parte de que sean capaces de razonar, de hacer este ejercicio de la metacognición, qué sé, qué no sé, cómo me planifico, cómo me organizo. Y a partir de ahí, esta capacidad de liderazgo que tenemos que tener todos para, y fíjense lo que digo, todos, no solo los docentes, no solo los directivos, todo el personal que está en esta comunidad educativa, qué capacidad de liderazgo tenemos para transformar vidas, para hacer a nuestros colaboradores o a nuestros futuros colaboradores también líderes. ¿Qué capacidad de emprendimiento? ¿Cómo me relaciono con los otros? Todo esto lo tendría que valorar en mí como un maestro que motive el aprendizaje. ¿Ya? Ahora, ¿cómo soy en esta parte del compromiso, de la confianza, ya de ser confiable, de mantener la palabra, de cumplir con mis compromisos? Esta parte, pregúntensela, es bien importante, ¿ok? Porque ustedes van a ser en un futuro ese escaño, ese nivel aspiracional a donde quieren llegar sus estudiantes, sean niños, sean adolescentes o sean adultos, porque el maestro muchas veces la propia vida te está llevando por diferentes caminos. Por ejemplo, mi profesión de base es la educación especial. Sin embargo, ahora donde yo estoy de directora de calidad en una institución universitaria. Por tanto y demás, ya todo lo que yo aprendí lo sigo aplicando, pero lo sigo mejorando a través de ¿qué? Del profesionalismo con estos elementos. ¿Qué más? Mi capacidad de analizar todo mi entorno, porque conociendo mi entorno, adaptando todas lo que voy aprendiendo, pero también el cómo voy enseñando, si yo lo conozco, si yo lo analizo, entonces voy a poder influir en él, voy a poder fluir con él y voy a poder confluir con mis estudiantes para poderlos motivar. Esta parte del emprendimiento que es importantísima y que tiene que ver con la parte de crear, no solo en mí, ojo, también en mis estudiantes, la capacidad de la iniciativa, de la curiosidad, de la proactividad. Y lógicamente el liderazgo es básico para que un maestro se convierta en un factor motivacional del aprendizaje. Un maestro tiene que tener visión, tiene que tener dirección, tiene que tener una pasión increíble por lo que hace y también tiene que ser muy flexible porque cada persona es diferente, cada entorno es diferente y el líder cuando escucha, pero también cómo comunica, no solo cómo, sino lo que comunica, tiene que llevarlo y adaptarlo a ese entorno con esa capacidad de tomar decisiones de manera flexible, según lo que se necesite, según lo que sea pertinente. El cómo soy en la relación con los otros, cómo comprendo al otro, ya este valor tan importante que es la alteridad, que es la parte de ser el otro, porque siendo el otro lo puedo motivar, puedo crecer en él, con él. Esta parte es importantísima también. Otro segundo factor que es la parte de cómo lo llevo a la práctica, sobre todo en mi entorno de aprendizaje o de mi entorno de enseñanza-aprendizaje, es saber las habilidades con las que cuento como maestro, ¿ya? ¿Cuáles son las expectativas de mis estudiantes? ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿Qué quiero desarrollar en ellos? ¿Cuál es el ser humano? Siempre lo digo en mis pláticas. ¿Cuál es el ser humano que queremos formar? Partiendo de ahí, ¿cómo lo voy a formar? ¿Cómo lo voy a motivar? ¿A través de qué métodos, de qué estrategias? ¿Cómo lo voy a enseñar y lo voy a evaluar? Todos estos elementos los debo de tomar en cuenta, ¿ya? Aquí hay algunos aspectos que ustedes pueden tomar
como referencia, por ejemplo, aliento altos estándares de esfuerzo, precisión y presentación, uso de manera apropiada la diferenciación como reto para todos los alumnos de la clase, varío las estrategias motivacionales para los diferentes individuos, proveo a los estudiantes de oportunidades para que se hagan cargo de su propio aprendizaje, me apoyo en los alumnos para extraer experiencias o ideas relevantes para las clases. En esta parte de la planificación, ¿cómo planifico un plan claro y los objetivos de la lección al inicio de cada clase de tal manera que realmente incida o provoque bien el aprendizaje significativo en mis estudiantes? ¿Tengo los materiales y los recursos listos? ¿O qué voy a hacer? Porque un maestro debe tener esto listo. Relaciono los objetivos de mi clase con el programa general, con el currículum también nacional, porque no preparo a mis niños, a mis estudiantes, no los motivos para que sean buenas personas solo en su entorno o solo en mi clase, sino para que sea un ciudadano del mundo. Para eso también los tengo que motivar. Los proveo de actividades que realmente les sirvan para seguir aprendiendo de manera motivante, de manera significativa. Y miren estas otras preguntas que también ustedes se pueden hacer y que ayudan muchísimo a que las clases sean motivantes. Voy a leer algunas nada más. Involucro, esa palabra es importantísima para motivar a los estudiantes. Involucro a los alumnos en la clase, aliento a los alumnos a utilizar diferentes técnicas para resolver problemas, escucho y respondo a todos los alumnos por igual. Esta parte también de la autodisciplina, de ir desarrollando en el estudiante la autodisciplina, la automotivación a través de lo que hago como maestro. Por eso hablamos de que el maestro es un factor motivacional para el aprendizaje. Sí, trabajo la disciplina con amor, a través de la reflexión, a través del premio, pero el premio al esfuerzo. Estas preguntas es importante que se las hagan. Y bueno, la parte de los recursos. ¿Cómo utilizo los recursos, el tiempo que tengo en mi entorno para que realmente la clase sea motivante al inicio, en el medio y en el desarrollo? Recuerden que la motivación se mantiene en la medida que también haya una tensión. Y en una clase empieza bajita, luego a los 5 minutos, 3 minutos, sube la motivación. Si el maestro hace diferentes actividades acorde a los intereses, a las características, a las expectativas de los estudiantes, la motivación se va a mantener, pero por funcionamiento del cerebro empieza a bajar alrededor de los 10, 15 minutos. Entonces ahí que viene cambio de actividad, modulas la voz, haces una pausa activa para volver a subir la curva de la atención y que entonces la motivación vuelva a mantenerse y esté alrededor de unos 10, 15 minutos en eso que llama meseta de la atención. Y si hay buena atención, entonces generalmente va a haber una buena motivación. Son algunas de las cosas que podemos hacer. Y la parte de la evaluación. Fíjense, antes de entrar aquí en lo que leen un poquito de preguntas que se pueden hacer, de lunes a miércoles estuve aplicando exámenes a mis estudiantes y fue muy bonito escucharlo. Ay, maestra, me divertí en mi evaluación. Maestra, disfruté la evaluación. Maestra, aprendí muchísimo en la evaluación. ¿Saben? En este caso fueron 2 materias. Una que se llama lectoescritura y se ven las estrategias para la enseñanza de la lectoescritura, todo el proceso de aprendizaje,
y las alteraciones. Y en esa materia, la evaluación final fue, ya venían haciendo esto en clase, entonces como ya lo venían haciendo en clase, para ellos fue muy motivante porque hicimos una evaluación híbrida. Había estudiantes de República Dominicana, de Nicaragua y de México, y cada una preparó una clase de 15 minutos determinando en qué fase de la enseñanza de la lectoescritura estaba el niño, con base a ellos cuáles eran los propósitos, preparó los materiales, nosotros nos convertimos en ese niño y nos dio la clase. Y después de darnos las clases con toda la estructura, pues yo le iba dando la retroalimentación, primero desde lo positivo, y luego le pedí al estudiante, bueno, ¿y ahora cómo tú lo mejorarías? ¿En qué tú crees que estuviste muy bien y en qué no? Entonces, eso es una manera también de evaluar de forma motivadora. Es bien importante esta parte. Y lógicamente, otra manera importantísima de trabajar la motivación es que las tareas que mandemos impliquen la investigación, la creatividad, la elaboración, que no sea repetir lo mismo que di yo, sino de una forma diferente, creativa, investigadora, donde el alumno construya, entonces sí, repasar y consolidar los objetivos de clase. Y si esta tarea implica que los padres se integren, no que hagan la tarea, que se integren a apoyar a su hijo, está mejor todavía. Y el tercer factor, pues, es el clima dentro del aula, ¿ya? Y esta parte de que participen, por eso hay que hacer preguntas de diferentes niveles para que todos los alumnos, ya con sus diferentes niveles de aprendizaje, estén motivados y quieran participar, porque van a ver que sí lo pueden hacer. El apoyo, apoyar, hay unos que necesitan dentro del apoyo nada más escucha, observa. Hay otros que necesitan de la repetición de la orden. Hay otros que necesitan de la demostración. Hay otros que necesitan de esa realización conjunta. Entonces, en esta parte es importantísimo también que demos los apoyos necesarios, dar seguridad al estudiante, demostrarle interés. Cuando el estudiante te quiere plantear algo, escúchalo. Obsérvalo a los ojos, ¿ya? En ese momento, dedícate a él para crear un entorno agradable, un entorno motivante. Aquí yo les voy a pedir en estos momentos, de ser posible, que hagamos la técnica de la red. ¿En qué consiste la técnica, espérenme, de la red? Es que ustedes, si están presencial, se formen en equipos. Pónganse en equipos, ¿ya? Una vez que ya están en equipo, antes de trabajar en equipos, vamos a movernos un poquito. Les voy a poner un tramito nada más de la canción. Y fíjense, estos niños crearon o inspirado en el libro de Educar con Corazón, que ya les mostré una frase, crearon este rap que se llama Rap de Educar. Se los voy a poner. Y vamos a escuchar un pedacito de esta canción que a mí me encanta. ¿Listos? Espero que sí. Vamos a empezar. Pueden bailar, pueden rapear. Todas. No tengo que cantarlo todo. Queridos padres y profes, os queremos recordar que educar no es nada fácil, mucho amor tenéis que dar. Venimos sin instrucciones, pero con 1000 emociones. Para poder manejarlas tengo que identificarlas. Si
Si estás triste o preocupado, es mejor que me lo cuentes, aunque me digas que no noto en tu cara que me mientes. Educa tu corazón, eso dice mi canción, quiero que estés más presente, que el tiempo conmigo cuente. Si no puedo controlarme, eres tú el que ha de enseñarme. Si me escuchas yo te escucho, si me gritas yo te grito. Es muy fácil, yo te imito. Estoy en el mundo de fuera y los virus que tengo dentro. Navego por internet, pero no sé lo que siento. Para ahí escucho un momento, lo que digo es importante. Tú lo ves algo pequeño, para mí es un elefante. Educar con corazón, eso dice mi canción. Quiero que estés más presente, que el tiempo conmigo cuente. Fíjense que el tiempo conmigo cuente. Hay que buscar la manera de entenderse a la primera. Respira y cuenta hasta 10, lo me dices esta vez. Baila, pinta, corre, canta, deja hablar a tu garganta. Piensa en algo positivo y agradece que estás vivo. Mírame bien a los ojos ahora que estoy junto a ti, porque el sentirme querido es lo que me hace feliz. Educar con corazón, eso dice mi canción. Quiero que estés más presente, que el tiempo conmigo cuente. Ese link lo tienen en la presentación, lo pueden ver luego con más paciencia y lo pueden volver a disfrutar, espero. Por eso lo busqué así con los subtítulos para, aunque no lo sepamos, podamos cantar aunque sea un pedacito. Partiendo de ahí, entonces, quiero que conozcan, seguro que muchos de ustedes lo conocen, para mí es un paradigma en la educación cubana, pero también es un paradigma dentro de la educación latinoamericana. Y aunque fue poeta, educador, escritor, es el apóstol de Cuba, José Martí, aunque es un pedagogo del siglo XIX, quiero decirle, y por eso le pongo estas frases aquí, que está 100% vigente en todo el trabajo del docente. Yo le sugiero, tiene muchísimos libros, pero yo le sugiero tres bien importantes. Uno, el libro más conocido de la Edad de Oro de José Martí y que se utiliza muchísimo en cualquier nivel educativo. Se llama La Edad de Oro. Búsquenlo, está increíble, los cuentos, las poesías que vienen en él. De hecho, ustedes en México conocen una poesía muy bonita de José Martí que se llama La Rosa Blanca, que ese está en otro libro de poemas que se llama Versos Sencillos. Ya van dos, La Edad de Oro y el segundo, Versos Sencillos, con el poema de La Rosa Blanca que dice: cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para mi amigo sincero que me da su mano franca. Sigue más, pero solo ese pedacito. Tiene otro libro que es increíble, que se llama Cartas a María Mantilla. María Mantilla fue una niña mexicana que él conoció cuando vino a México, vivió mucho tiempo en su casa y le dedicó un epistolario, así se llama, Epistolario a María Mantilla. Epistolario quiere decir cartas. Una de esas frases que él le decía a María Mantilla decía así: quien lleva mucho adentro necesita poco afuera. Es decir, si todos nosotros estamos conscientes desde adentro de lo que queremos con la educación, es increíble lo que van a hacer desde afuera con muy poco. Y si lo llevo a mi persona, si yo como docente, como persona, tengo muy claro quién soy, cómo soy, mis valores, mis principios, para motivar voy a necesitar muy poco. Voy a necesitar mi persona, mi ser. Y aquí miren estas frases qué bonitas.
estas 3 frases, les comento también que José Martí las escribió cuando vino a México, una de las veces que vino, y conoció una escuela para niños sordos, fíjense. Y en esa escuela para niños sordos escribió lo siguiente: esos vivos nacen muertos y la enseñanza los revela a la vida y fructifica en ellos la obra de la paciencia y la bondad. Miren qué frase más bella. Esta hora, nacidos como cadáveres, el amor los transforma, porque la enseñanza a los sordomudos es una sublime profesión de amor. La paciencia exquisita, el ingenio excitado, la palabra suprimida, elocuente el gesto, vencido el error de la naturaleza y vencedor sobre la materia torpe el espíritu benévolo, por la bondad de la calma y por la obra de la calma y la bondad. Fíjense, por último, esta frase a mí me es muy significativa y me motiva mucho. El profesor se convierte en la madre. La lección ha de ser una caricia. Cuando usted lo acaricia a su mamá, ¿cómo se siente? Feliz, motivado. Así debe ser cada lección, como una caricia. Y es que, como enfatizó el maestro, nosotros en Cuba a José Martí le decimos maestro, ¿ya? Le decimos, más que la enseñanza, en esta escuela ha de profesarse el amor. Por eso les quise poner estas 3 frases de José Martí. Y el otro libro que dejo para que busquen de José Martí se llama Ideario Martiano. Así se llama. Ideario Martiano, no, disculpen. Ideario Pedagógico de José Martí. Busquen ese título, está en internet. Ideario Pedagógico de José Martí. Es un libro con una vigencia increíble en la actualidad para que cada uno de nosotros nos convirtamos en maestros formadores, en maestros que trascendamos, en maestros que realmente seamos factores motivantes del aprendizaje. Partiendo de ahí, ¿cuál es la labor del buen maestro? Pues la labor del buen maestro es el apoyo mutuo, sobre todo. Miren esta frase: juntos podemos conseguir lo que solo soñaríamos por separado. El maestro debe trabajar en conjunto con sus estudiantes. Deben de ir de la mano, debe ser el guía, así como hacen las águilas, que el líder está adelante, jalando, sin dejar a nadie atrás. Así debe ser el maestro. Ya como dice el objetivo número 4 de la Agenda 2030, dentro de sus 17 objetivos de desarrollo sostenible, plantea de no dejar en ese objetivo número 4, que es el que tiene que ver con la calidad y la inclusión educativa, el no dejar a nadie atrás. El maestro tiene que ser un líder formador, transformador, motivacional, que mueva, que motorice a todos sus estudiantes en ese objetivo máximo, que es la formación del ser humano para ser feliz. Partiendo de ahí, en esta investigación realizada por Fernando Domenech, él plantea 6 bloques de variables para desarrollar esta motivación. Uno es creer, el otro es saber, poder, querer, ser y hacer. Estas 6 palabras son como el pilar de la labor motivacional del aprendizaje, para que realmente nosotros como maestros, espero que ustedes estén ahora sí con esa cara, atendiendo, interesados, escuchando, porque no hay nada más alegre para un maestro que el alumno te vea con interés, te escuche, pero sobre todo que te pregunte: maestro, ¿me explica? Maestro,
me enseña esta parte que me interesa. Maestro, hoy me encantó su clase. Maestro, hoy aprendí esto. Si de verdad queremos tener estos estudiantes interesados, alegres, que disfruten nuestra clase, entonces tenemos que prepararnos. Y tenemos que prepararnos porque uno enseña con lo que es y muy poco con lo que sabe. Entonces, prepararnos como seres humanos, prepararnos en nuestras dimensiones humanas, prepararnos en esta parte de ser cada vez mejor ser humano para poder motivar. Entonces, yo quisiera que ustedes anoten esto que hay por acá, que se llama el árbol de la motivación en el aula, porque hoy no lo van a poder hacer, lógicamente, pero el objetivo es que en sus casas ustedes o después en algún momento con materiales reciclables sobre todo, acuérdense esta parte de cuidar el planeta, esta parte del enfoque sostenible en la educación. Entonces busquen materiales reciclables con el que pueda construir un árbol. Y ese árbol en las bases van a poner la motivación de los alumnos. En el tronco, las grandes vías de actuación que tenemos los docentes, a través de qué nos sostenemos los docentes. Y en las ramas, cuáles son esas técnicas, esos procedimientos, esas estrategias que tenemos que utilizar para desarrollarlos. A partir de ahí, ¿qué es lo que van a hacer? Ya van a tomar esto que está aquí, miren, lo voy a volver a repetir. El creer, anótenlo, el saber, el poder, el querer y el hacer. ¿Qué es el creer? El que usted esté convencido que lo que está aprendiendo en teorías, en enfoques, realmente lo va a ayudar. Cuando nos dan una plática, cuando nos dan una capacitación, tenemos que estar abiertos a creer, tenemos que estar abiertos a aprender nuevas cosas. Ese creer, ¿en qué parte del árbol usted lo pondría? ¿En las raíces, en el tronco o en las ramas para desarrollar la motivación en sus alumnos? ¿Dónde lo pondría? Luego viene el saber. El saber es lo que cada uno de nosotros sabe, ¿ya? Lo que sabemos a nivel conceptual, procedimental, altitudinal. Ese saber, ¿en qué parte del árbol va? En el tronco, en las raíces o en las ramas. Aquí no hay respuestas incorrectas. ¿Saben por qué? Porque no hay recetas en la educación. La educación se tiene que contextualizar al alumno, al aula, al ambiente, ¿ya? Al entorno, por lo cual no hay recetas. A lo mejor para mí el creer está en las raíces y para ti está en el tronco y para él está en las ramas. Definan ustedes dónde está ese poder para yo motivar y para que el alumno se motive. ¿Dónde está ese poder? El poder hacer las cosas, porque puedo creer, puedo saber, pero a lo mejor no puedo por alguna situación. ¿Dónde pondría esto? O soy de las personas que tiene la convicción de que siempre se puede, siempre hay un sí. ¿Dónde lo pondría? Ahora, puedo creer, puedo saber, puedo tener todo el potencial y todas las condiciones para poder, pero no quiero. Pues ya se fregó todo. Entonces, ¿dónde va el querer? Que es algo importantísimo. Yo como maestro tengo que creer, debo saber, tengo que poder, pero sobre todo, tengo que querer hacer las cosas. Ese querer para usted motivar al estudiante, para que el estudiante se automotive también. ¿Dónde lo pones? ¿Dónde lo pones tú y tú y tú? ¿En qué parte lo pondrías?
¿En las raíces? ¿En el tronco? ¿O en las ramas? ¿Ya? ¿O en las hojas? ¿Dónde? El ser de cada uno. No podemos dar lo que no tenemos. El ser tiene que ver con las actitudes, los valores de cada uno de nosotros. ¿En qué parte lo pondrías? Y el hacer es básico, porque si no soy de los maestros que digo, que me preparo, son muchas veces estos maestros que tienen miles de doctorados, pero no lo llevan a la práctica, no lo aplican, no lo hacen. ¿Para qué les sirven tantos títulos? Entonces hay que ser congruente. No solo puedo creer, saber, poder, querer y hacer y ser. Tengo que hacer, tengo que llevarlo a la práctica. ¿Dónde lo pondrías? ¿En las raíces? ¿En el tronco? ¿O en las ramas? ¿En cuáles de estas partes del árbol lo pondrías? ¿Ya? En las raíces que va la motivación, en las grandes vías del docente o en las técnicas. Piensen en estas 6 variables donde ustedes las pondrían para hacer este árbol. Esta presentación ya yo se la pasé al maestro Cirilo, al cual le vuelvo a agradecer eternamente que me haya invitado a compartir con ustedes, futuros maestros, y además la paciencia, porque también los maestros tenemos situaciones. Aquí ayer a mí en mi casa se me fue la luz y vino la luz a las 10:30 de la noche y todavía estaba toda la presentación a medio hacer y yo dije, ay, el video del maestro Cirilo y no podía acostarme sin hacerlo. Y le agradezco la paciencia en haberme esperado. Entonces, ese material lo tienen para que puedan hacer este árbol de la motivación. Aquí les pongo una foto, miren. Por ejemplo, esto fue ya en un congreso que hubo con maestros de Colombia. Miren su árbol y aquí pusieron que si el saber, que si el hacer, que si el ser, que si el querer, que si el poder. Esto es en una escuela en Cancún, estas dos. Miren, aquí construyeron el árbol. Miren cómo ponen el querer, el poder. Aquí convirtieron a una maestra en árbol. Y igual pusieron aquí sus elementos, ¿no? Estas 6 variables. Y esto fue en un congreso que dimos en Perú y después lo volvimos a repetir en Chile. Y miren los árboles, qué bonitos los crearon los maestros. Entonces, por favor, aquí, si pueden construir este árbol, se los agradecería muchísimo que me manden la foto desde que van construyendo el árbol hasta el final del árbol. Quiero ver esos árboles construidos por ustedes. Miren aquí otros árboles, qué bonitos lo fueron haciendo. Miren aquí. Esto es aquí igual en Cancún, esto es en Chile, estas 2 fotos de aquí. Miren que con lo que tengan, con reciclar la revista, utilizar colores, con lo que ustedes quieran hacerlo, ¿ya? Lo único que les pido es que si lo hacen utilizando las tecnologías, que no impriman hojas. Mándenme el link para yo entrar en el link y ver cómo construyeron ese árbol. ¿Por qué no quiero que impriman? Porque cada vez que imprimimos, gastamos tinta y afectamos. Cada vez que utilizamos hojas que no son recicladas, son arbolitos que están muriendo. Entonces, háganlo con materiales. Por ejemplo, estas cartulinas por atrás son póster y están utilizando la parte, el otro lado que está en blanco. Entonces, háganlo con material reciclable. Y esta es la indicación, ¿ya? La indicación para que ustedes por sí solos hagan esta actividad del árbol de las ideas, que es algo importantísimo. ¿Para qué? Para que realmente cada una de las escuelas se convierta en una ilusión. Ahí. Entonces, es
importantísimo esto. Por ejemplo, este es el mural. Podemos hacer un mural de motivación. Para el lunes, buscar el lado positivo de las cosas. No sé, para el jueves, hablar solo de cosas positivas. Aquí me equivoqué, pero bueno, para el miércoles, 24 horas sin quejas. Que esa sea una de las metas. Para el sábado, lógicamente, disfrutar o hacer lo que más me guste. Para el domingo, descansar, relajarme. Para el lunes, amanecer con todas las de la ley y como dicen, sin miedo al éxito. Entonces también pueden hacer el mural de la motivación, que ustedes pongan frases motivadoras, acciones motivadoras, que los propios niños, ustedes el lunes, por ejemplo, le digan, cada día van a venir con una frase para motivar a sus amiguitos y para motivarme a mí también como maestra, porque ustedes me motivan mucho. Entonces, esto sería muy, muy bonito. Y la tarea de hoy, cada uno de ustedes saque la lengua así, saque la lengua a los problemas, sáquesela. No pasa nada. Al final, el único problema que no tiene solución es la muerte. Todo lo demás se resuelve. Entonces, sáquele la lengua a los problemas. Esa es mi tarea para ustedes. ¿Y qué otra tarea? Y ahora sí quiero que se pongan de pie y mientras yo les voy diciendo, no los voy a poder ver, pero por favor, los maestros que están, mándenme foto, mándenme video de esto que les voy a pedir. Abrácense entre dos, así cachete con cachete. Todos abrácense rápido, cachete con cachete. Ese es abrazo de espejo. Luego, abrácense de mejilla. Uno póngase por atrás de otro y abrácelo con mucho amor. Y después cambien. El otro que se puso atrás, siéntese ahora o párese, no pasa nada, y que el otro lo abrace. Ese es un abrazo muy afectuoso. Abrazo de costado, el abrazo típico que nos abrazamos como amigos y así de costado, abrácense. Es una manera de motivarse muy bonita. ¿Por qué? Porque para dar clases cada día, para ilusionarnos cada día con el tema que vamos a dar, con la actividad que vamos a dar, yo les sugeriría, como dice Mafalda, lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho. Así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por escucharme y espero que les haya transmitido un poquito de este gran, gran amor que le tengo a mi profesión y por eso siempre que me dicen ¿qué soy? Pues soy maestra. Soy maestra por vocación, por convicción y por profesión. Muchísimas, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Dejo de compartir para poder disfrutar esta presentación que les estoy haciendo. Muchísimas, muchísimas gracias. Cuídense, tengan un maravilloso fin de año, sean muy felices, den gracias a la vida, así como dice Chayanne, abran los ojos, den gracias a la vida, gracias a que están estudiando la profesión más bella y que sea después, como no los voy a ver, un año 2022 muy, muy bendecido. Gracias. Bonita tarde.